Sí, hoy es lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo, buenos días, público de Cadena Sur, buen día. ¿Ya te tomaste tu pastilla para la presión, Oscar? Que hay gente que está tome y tome pastillas todo el día, ¿eh? Pues sí, me imagino que cuando llegue a esa edad así andaré. Sí, hombre, caray, qué cosas, qué cosas. Bueno, Oscar, semana agitada, bueno, como siempre aquí en nuestro estado de Morelos, y lo que más destacó fue la violencia, Oscar, allá en Cuautla, que en los últimos días no ha parado, una violencia grave, delicada, que ha costado muchas vidas. Sí, ayer para no ir tan lejos en Cuautlisco hubo otro deceso. Prácticamente todo lo que es la región de Cuautla, están pasando cosas que no deberían de pasar, pero que ocurren porque la autoridad ha dejado en manos de la delincuencia organizada esa región. En Cuautla y se da mucho la trata de personas en su modalidad de abuso, de explotación sexual. Son diversos delitos, pero últimamente, ya tiene yo creo que 6 meses por lo menos, los grupos que pelean por lo que llaman la plaza, o sea, el control de Cuautla, actúan impunemente. No hay una policía que pueda detener a alguien que lleva armas largas, incluso al mediodía o a las 4 de la tarde o a la hora que sea, y que las usan y escapan sin ninguna dificultad. Te estoy hablando de que ya ves el regidor que mataron, eran las 4 de la tarde y era una de las calles más céntricas de la ciudad. Se metieron al gimnasio donde estaba, lo mataron y escaparon con total impunidad. Es esa región más Yautepec donde no sé qué está pasando allí o por qué se permite que la violencia, no que la violencia, que el crimen organizado impere. No hay ningún poder que obligue a las autoridades de esa zona a actuar o por alguna razón ellos se sienten impedidos. Los que han muerto, mira, hace como 10 días le pidieron, ¿cómo le llaman? Piso. Ajá. A un grupo de taxistas, los estaban extorsionando. A la información que yo tengo, los taxistas se espantaron y decidieron hacer una asamblea para determinar cuánto iban a pagar, pero no le respondieron de inmediato a los delincuentes porque querían hacer su asamblea. Los delincuentes dieron por hecho que al no tener respuesta era un rechazo y fueron y atacaron al grupo cuando estaba la asamblea para ponerse de acuerdo con cuánto iban a cooperar. E hirieron a muchos, mataron a varios, pero no, te estoy hablando de que nunca se negaron, sino que simplemente se iban a organizar de cuánto ponían. El que mataron ayer es un líder de los comerciantes del mercado que se quemó, que está en proceso de remodelación. Fueron hasta las oficinas provisionales donde se encuentran y allí lo alcanzaron. Las tortillerías, no sé cuántas han cerrado en Cuautla por lo mismo. O sea, es evidente que están atacando el tejido económico, es evidente que no son casualidades, es evidente que las víctimas no eran parte del crimen organizado y sin embargo la autoridad no interviene. Desafortunadamente, y lo has dicho muy bien, porque ese era uno de los argumentos, ¿verdad? Que eran pleitos por el territorio, que era pleito entre ellos, pero ahora el pleito va directo contra los ciudadanos, contra los líderes, contra los empresarios, y no solamente el pago de piso, estos homicidios tan terribles que están ocurriendo. ¿Qué has escuchado, Oscar, de las razones? ¿Cuáles son las causas? ¿Se están moviendo algún grupo criminal hacia aquel lado? ¿Hay alguna explicación para esto o todavía no tenemos alguna hipótesis de parte de quienes conocen todo este tipo de situaciones? Mira, las propias autoridades estatales han señalado que son varios los grupos del crimen organizado que están peleando el territorio. La familia michoacana es una de las que más influyen allí, pero había otros grupos y subgrupos. Pero estamos hablando de que parece que un grupo ya impera en esa región y ahora está haciendo sentir su fuerza, ya eliminó a los demás y ahora está yendo contra la sociedad. Pero aun cuando hubieran esas explicaciones, la que no
se encuentra es porque la Fiscalía General de Justicia no investiga esos crímenes, porque la policía preventiva no hace la suficiente presencia como para que no te atrevas a salir armado a matar a alguien. Si un crimen, un homicidio se resolviera, el siguiente, pues el que le quisiera hacer, le pensaría porque agarraron al que hizo el anterior. Pero eso es lo que no tiene respuesta. La Fiscalía tiene más recursos que nunca. ¿Te acuerdas que el fiscal dijo que hasta estaban viendo ya el catálogo para comprar un helicóptero? Sí, cómo no. Entonces, ¿qué está pasando? Y otra situación que también, igual que esta, es preocupante, es que estamos en pleno año electoral. Ya asesinaron, ya lo mencionabas, a un regidor que tenía aspiraciones y que estaba contendiendo, y bueno, desafortunadamente en el país se han dado muchas situaciones de este tipo que en tiempos electorales también intimidan, agreden o incluso asesinan a aspirantes a cargos públicos. Exactamente, eso de que vamos a blindar los partidos para que el crimen organizado, pues es pura lengua. No hay eso de blindar. Cuando creen que los políticos creen que cuando escuchamos los ciudadanos la palabra vamos a blindar, que ya estamos dando por hecho de que todo lo cierran y todo lo aseguran, pero pues ya nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo de que decir blindar en realidad es buscar un pretexto. Es poner 2, 3 policías solamente. Qué situación tan lamentable, penosa. Vamos a esperar que haya alguna respuesta, algún resultado, porque Cuautla es un foco rojo muy grave en nuestro estado. Y a esto se le suma, Oscar, el reporte que dio la Comisión Independiente de los Derechos Humanos acerca de los feminicidios, que dicen que están peor que nunca en el estado. El año pasado, según esta investigación, fue el peor de los últimos 20. Sí, mataron a mucho más mujeres que las que habían matado en los años anteriores, desde que esta organización lleva cuentas, que es el año 2000. No hay ninguna explicación, excepto que en lo personal atribuyo esta situación a la falta de investigación de los delitos. Ya ves que había quedado evidenciado desde el año pasado que la Fiscalía no investiga ni siquiera los delitos que deben de investigarse de oficio. Así es. Muchos son por querella, o sea, tú eres víctima de un delito, te robaron, lo que sea. Si no denuncias, no hay nadie a quien buscar, aunque se sepa quién lo hizo y todo. Si tú no presentas la denuncia, no pasa nada. Pero hay delitos que se persiguen de oficio, principalmente el homicidio. Todos los delitos de ese tipo deberían de investigarse y por supuesto resolverse. Pero ya ves que antes de que el fiscal estuviera en sus conflictos judiciales, la efectividad de la Fiscalía era del 3%. De todos los delitos que denunciaba la ciudadanía, no todos, sino solo los denunciados, solo el 3% terminaba ante un juez, y eso no quiere decir que fuera con una condena, pero ahora esa efectividad seguramente es mucho más baja que ahora, y pues eso ha creado una impunidad que alienta el asesinato, cualquier tipo de asesinato, y en especial el asesinato de mujeres. Llegó un tiempo en que sí se perseguían esos delitos y se llegaban a detener a quienes habían matado mujeres. Uno de esos casos, recuerdo que era un paramédico, no sé de qué corporación, que había fingido alterado la escena del crimen, y la policía descubrió que en realidad él estaba detrás de un feminicidio. Pero ya no hay, entonces los que pretendan hacer ese tipo de acción saben que tienen garantizado la impunidad, no van a pagar por su delito, y si pagaran todavía tienen las facilidades que da la Fiscalía, como lo mencionaba José Martínez Cruz cuando lo entrevistaste, que el hecho de no configurar bien el delito puede hacer que el homicida de una mujer reciba mucho menos penalidad de lo que realmente le corresponde, hasta 70 años de prisión, cuando se demuestra que es un feminicidio, pero que si de entrada, a pesar de las circunstancias, no lo acusan de eso, en el supuesto de que lo hubieran detenido, pues es más impunidad. Yo creo que la Fiscalía tiene mucho que ver en lo que pasa en Cuautla, lo que pasa en otras regiones del estado. Si no protegiera a los delincuentes, o si hiciera su trabajo, el crimen organizado lo pensaría 2 veces o buscaría otro lugar para actuar. Pero eso es un lugar donde puedes hacer prácticamente lo que sea y sin consecuencias, sin temor a un castigo. Ahora, llama muchísimo la atención este caso del penal
penal femenil federal que está aquí en Coatlán del Río. Ahí, bueno, hay que decir que las internas no solamente son del Estado Morelos, son de todo el país. De todo el país, pero más de 10 suicidios, bueno, entre comillas suicidios, ahí eso está pues bastante raro, ¿no? De 2021 a diciembre del año pasado murieron 13 mujeres supuestamente bajo su propia mano, pero eso no es tan grave, suena muy grave, pero lo gravísimo es que de julio del 2023 a diciembre murieron 10 por las mismas circunstancias y en ninguna se investigó. ¿Y quién crees que tiene responsabilidad según la Comisión Nacional de Derechos Humanos? La Fiscalía. La Fiscalía nada más llegó a hacer así el trámite de dar fe de lo que había ocurrido, pero nunca investigó las circunstancias. Eso lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, creo que no estoy muy errado en mi posición de que no investigar los delitos ha creado una impunidad que hace que se generen más. En este caso particular, ¿crees que influya el hecho de que sean presuntas delincuentes? No, Evaristo. Independientemente de que lo fueran, esos penales tienen protocolos muy estrictos, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, si pasa 1 o 2 suicidios, habla de que no se están activando los protocolos. Claro. y se activarían. ¿Y cómo es posible que en un lapso de 5 meses, de julio, menos de 6 meses, sí, son 5 meses, ocurran 10 y no se activen los protocolos? Independientemente de que sean culpables o inocentes, algo está ocurriendo para que esas mujeres hayan muerto. Sí, definitivamente, no se puede garantizar que ellas mismas se quitaron la vida, ¿verdad? Exacto, entra la duda razonable. Caray, qué situación. Y bueno, estas muertes de mujeres también pues entran parte de esta estadística que suma a lo que está pasando en Morelos en cuanto a las muertes violentas de mujeres. Pues vamos a ver también aquí cuándo cambian las cosas, cuándo se investiga, cuándo se acaba con toda la impunidad. Y bueno, en temas más amables, Oscar, ya fuiste a la feria de Jojutla, creo que ayer acabó, ya van a retirar los puestos. Oficialmente dijeron que el 18. Ajá, en un comunicado el gobierno dijo que el 18, pero 18 es una media semana. Bueno, vamos a ver, lo razonable siempre es que termine en domingo, pero aquí el tema es, se olvidó ya, parece, la idea de un recinto ferial, Oscar. Mira, el egoísmo de los comerciantes que controlan la feria ahora ha hecho que, primero, ¿te acuerdas que era terrible ya la feria en el centro de Jojutla? Sí, claro. Ya la gente no venía a nada a Jojutla mientras estaba la feria porque se apoderaban de la ciudad durante 30 días. Después, bueno, la actividad económica sí requería de que se reactivara, pero nuevamente están haciendo lo mismo y ahora se están apoderando. No, luego nos vino el sismo y todo cambió. Exacto. Y cuando se tuvo la oportunidad de crear un recinto ferial en terrenos pues muy amplios y a la entrada de Jojutla con todas las facilidades de comunicación y lo que se requería, pero el egoísmo de los comerciantes para lograr algo es necesario hacer algún tipo de sacrificio. Ellos decían, no, lejos de la iglesia no se va a poder. Ya están lejos de la iglesia 5 años. Así y sí se pudo, ¿verdad? Era mentira todo ese argumento que ostentaron. El recinto ferial se había pensado que podría ser en un espacio de Los Pilares, propiedad del finado Arturo Castrejón, donde ahora está un supermercado. Es correcto. Pero todavía queda Estuvimos muy cerca de eso, ¿verdad? Sí, y hubiera sido el lugar ideal, porque pues ahí podrías construir a lo largo de los años una infraestructura que no solamente fuera el recinto ferial para la feria de Año Nuevo, sino para cualquier otro tipo de actividades de exposición que tanta gente trae, ¿no? Cuántas, Acapulco, Guadalajara, Aguascalientes, tantos lugares tienen sus recintos feriales que les sirven para todo el año. Eso es muy importante, decir o entender que ya la fiesta, que sí, evidentemente se honora al señor de Tula, pues ya ha rebasado todo ese asunto, ya se ha vuelto un tema eminentemente comercial y como tal debía de ser tratado, ¿no? Ajá, cuando se quería hacer, cuando alguien proponía un recinto ferial, casi decían, ¿y qué va a hacer con ese terreno el resto del año? No. Pero pues el resto del año se hacen otras actividades y siempre estaría vigente. Igual a de la Independencia, que decían que la feria no tenía que salir del primer cuadro porque se perdía la tradición y los comerciantes tuvieron que ser desalojados con la fuerza pública y todo para que se fueran al recinto ferial, y pues ahora nadie extraña el centro porque en el recinto ferial es un lugar más adecuado. Sin embargo, yo reitero,
el egoísmo de quienes dirigen, porque ya ves que es un grupito en realidad, y todo el montón de gente que les sigue ciegamente, los lleven a donde los lleven. Y durante décadas los llevaron a destrozar la feria. La capacidad de atracción de la feria se redujo notablemente porque los artesanos, los que traían productos exóticos, diferentes y todo, que eran en realidad el motivo para ir a la feria, fueron desplazados por los que venden en el mercado, que todas sus mercancías. Entonces ya no había mucho que, ya ves cómo habían arrinconado en callecitas laterales a los artesanos, a las guitarras y todo eso. Y pues bueno, y toda la calle principal, la fayuca, la ropa, los juguetes que estaban siempre en el mercado. Entonces, el día que tengan un dirigente que tenga la visión suficiente para ver que el futuro está en un recinto ferial, se encontrará el terreno. Todavía quedan algunos por la región de los Pilares. Dice el presidente que ya no hay, que necesitan como 2 hectáreas y que ya no hay aquí en Jojutla, ya imposible hallar uno. Y bueno, en ese caso, fíjate, de cuando he platicado con Juan Ángel Flores Bustamante, sé que él se ha documentado, conoce pues las características de la ciudad, entonces pues es probable que tenga razón. Imagínense qué oportunidad se perdió para tener una infraestructura que no solamente atendiera a los comerciantes de la feria y que les diera más calidad en su forma, en sus actividades, sino para que la ciudad tuviera un lugar que atrajera recursos de manera abundante. Claro, y hay que decir e insistir, no se trata de eliminar la feria debe existir, es un atractivo económico y bueno, la tradición dicen de 300 años, pues no es para despreciar ni minimizar, así es que de lo que se busca es que esté mejor la feria, que sea un verdadero referente en ferias del estado de Morelos, ¿no? Mira, lo que va a pasar, yo creo que tendrán que darse cuenta los comerciantes de la feria de que están matando a la gallina de los huevos de oro, y lo que va a pasar es que terminará algún tipo de presión y alguno de los terrenos de cultivo que todavía está en uso, o sea que se siembra allí, va a terminar sacrificado y se va a construir un recinto ferial. Pero pues bueno, cuando tuvimos la oportunidad de utilizar un terreno que no era cultivable, pues ya la perdimos. Y hay que decir también que por lo menos ya en esta administración va a ser muy difícil que cambien las cosas para el otro año, porque ya tiene que hacerse conjuntamente con el siguiente gobierno, ¿no? Porque empieza el 1 de enero la feria, fecha en la que inicia también el próximo periodo de gobierno. Así es que, pues es un gran pendiente yo me acuerdo, Oscar, desde la administración, creo que fue de Atanasio Pérez en el 2000, que se empezó a hablar de un recinto ferial. Imagínate, ya llevamos más de 20 años hablando de lo mismo y no se ha podido materializar. Y la feria de Jojutla sí vale mucho la pena rescatarla, ponerla en un buen lugar, desde luego no olvidando sus raíces, pero ya es un hecho que la feria tiene todo el tono, el carisma, el cariz comercial para ser orientada hacia ese lado, ¿no? Que sea una buena feria. También resulta atractiva, la gente viene, a la gente le gusta divertirse, ver cosas, así es que, y las ferias son importantes, no solamente en Morelos, en México, en el mundo son importantes las ferias, así es que vamos a ver qué se puede hacer. Se requiere lo que tú has dicho, una visión y un trabajo conjunto, eso sí, determinante, para tener algo que verdaderamente sea diferente, sea atractivo y todavía genere más ingresos de los que hoy pudiera estar generando. Gracias, Oscar. Gracias a ti y al público de Cadena Sur. Buen día.